Estamos aquí con el doctor Alberto Saldaña Vázquez. Él es biólogo por la Universidad de la UAP, además de contar con doctorado y estancias postdoctorales en diferentes universidades de México. A continuación vamos a proceder a la entrevista en la que él nos dará sus diferentes puntos de vista y sacar una cápsula informativa. Bueno, para iniciar nos gustaría saber un poco más de qué detonó su interés por la biología o cómo se detonó este interés a la biología. Pues son de esas cosas como que uno ya trae de niño, ¿no? Yo así lo que más me acuerdo es que me gustaban mucho los animales, cuando tendría yo como 8 o 10 años, y en esa época tenía un tío que, bueno, sí lo sigo teniendo, sigue vivo, pero en esa época él estaba como muy activo en la parte veterinaria, él es veterinario, y entonces siempre llegaba con sus historias de que fui y curé una vaca, o fui y curé este animal, y no sé qué. Y entonces a mí me llamó mucho la atención eso y dije, pues yo quiero estudiar veterinario, yo creo en un futuro. Después me di cuenta que en realidad no me gustaba tanto lo de manipular y operar animales y darles medicamentos y esas cosas. Y algo que me llevó más a la parte de ecología o de biología como tal fue haber sido scout. Fui scout y cuando estás en los scouts pues sales mucho a acampar y con naturaleza y hay un contacto muy así bonito y entonces dije, no, yo quiero hacer algo más así de estar en la naturaleza y en el campo y tal y ya me di cuenta que después de que en biología podía hacer varias cosas, ¿no? Que era muy amplia y que incluía tanto las cosas como muy de estudiar a los animales a detalle como estar en el campo, entonces ya por eso me fui a la biología. ¿Qué obstáculos encontró usted para llegar a ser lo que es hoy? ¿Qué obstáculos? La verdad que ninguno, ¿eh? O sea, que digas yo, hay una limitante, ya sea familiar o personal o del ambiente. No, ninguno. O sea, ahorita estoy en un reto muy importante porque todavía no tengo una posición fija. Sigo cambiando de institución, ¿no? El próximo año a lo mejor ya no voy a estar en la UAP, voy a estar probablemente en la Ibero y así, ¿no? Pero en realidad no he encontrado ningún obstáculo así fuerte, ¿no? Cuando más lo sentí a lo mejor fue cuando estaba en la maestría, entre la licenciatura y la maestría, terminando la licenciatura, que fue y empezando la maestría que no tenía dinero más bien que había una limitante de vehículos para salir a campo en mi institución, para ir a hacer mis muestreos y tal. Y entonces tuve mucha suerte que en esa época mis papás me decidieron regalar un carro, ¿no? Y entonces así como dije, bueno, pues entonces como una camionetita para que yo lo utilice para mis cosas, pero además que pueda ir a campo con ella. Y con eso hice todo. Y entonces realmente una limitante así fuerte, no he tenido. O sea, quizás no, la verdad que no. No ha habido ninguna limitante así fuerte. Todo lo he podido solucionar mucho con la ayuda de la familia en ciertos casos, cuando ha habido necesidad y el resto, pues ahí están los medios y nada más uno tiene que ponerse a buscar y buscar y encontrar. Y entonces, una vez que ya se encuentra en la biología, que ya estudió su carrera y termina y se empieza a enfocar más a la investigación, ¿cómo decide esta línea terminal de quiero irme a este ámbito específico? Bueno, primero porque me gustaban los animales desde niño. Entonces dije, yo quiero trabajar cosas de ecología con animales, ¿no? Y después cuando ya estuve estudiando la maestría y viendo qué factores influían en que unos animales estuvieran en un lugar y otros en otro, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los mosquitos, pues hay un montón de factores que no son solamente de la morfología del animal, sino del ambiente, que haya donde puedan vivir, donde hay que comer, ¿no? Aquí hay mucha comida para mosquitos, entonces obviamente va a haber muchos mosquitos que van a tener que comer, ¿no? Entonces fue cuando empecé a involucrar más a temas específicos, ¿no? Cuando empecé a conocer los sistemas y qué variables eran las que más influenciaban, en este caso lo que a mí me interesa, la presencia, la actividad de los animales en hábitats que son transformados por el ser humano. Hablando ahorita sobre México, ¿cómo considera que puede llegar realmente el área de la ecología en México, en donde pues no hay una seriedad al respecto? Yo creo que sí es muy importante lo que ustedes están aprendiendo esta semana, a divulgar, ¿no? Y a hacer conciencia, porque mucha de la información ya está, ¿no? Hablábamos hace rato de hacer más investigaciones y profundizar. En mi área, muchas de las cosas las venimos repitiendo que son importantes, sobre todo para el medio ambiente, para el bienestar
nosotros y de los organismos con los que convivimos, ya se sabe, de hace años, ¿no? Y en realidad lo que falta es divulgación. Y les pongo un ejemplo así muy fuerte y muy puntual. ¿Conocen a Greta Thunberg? ¿O han escuchado a Greta Thunberg? Uy, no, entonces ya no va a funcionar mi ejemplo. La niña, exacta, que llegó a la ONU y que tiene esa agenda de cambio climático. ¿Cómo es posible que una niña que no tiene, más chica que ustedes, entienda los reportes científicos, el cambio climático y los puede explicar de una manera tan sencilla y que el discurso sea tan fuerte y que ha generado, al menos a mí y a mucha gente, algunas personas que conozco, un impacto tan tremendo, ¿no? Y hay gente, adultos, que hasta les causa molestia, ¿no? ¿Cómo es que una niña puede interpretar ese conocimiento y llevarlo a divulgar? Porque al final está haciendo divulgación y concientización. Entonces, lo único que falta es eso, que haya gente que pueda entender ese mensaje y lo lleve de una manera sencilla y directa para que llegue a más personas. Y obviamente, después del mensaje, que se apropie, ¿no? Que haya una conciencia, ¿no? Si yo sé que, por ejemplo, usar muchos plásticos tiene una consecuencia muy grande porque estamos llenando más de plásticos en el ambiente, estamos contaminando, ya contaminamos todo el agua del mundo con plástico. Todos estamos ahorita tomando plástico, aunque no querramos, lo estamos comiendo porque ya está todo lleno de plásticos, ¿no? Entonces, en realidad es hacer conciencia de eso y ya pasar a la acción, ¿no? Pero la parte importante es la divulgación y después entonces la concientización. Y hablando ya del tema de divulgación, ¿cuál considera usted que es ese paso o ese consejo ideal que sería como para que inicie esa divulgación, ya sea por parte de nosotros como estudiantes o de cualquier investigador? O sea, ese cambio de decir, soy investigador, pero también tengo que divulgar, también tengo que hacer todo este proceso. Pues participar, ¿no? En este tipo de espacios, ¿no? Cada vez más las autoridades, que son las que nos lanzan directrices, ¿no? De cosas que tendremos que hacer para mejorar como sociedad, están pidiendo que haya más acercamiento de nosotros, investigadores, con la gente, ya sea en este tipo de eventos, de que vayamos a conferencias, que hablemos con estudiantes, que vayamos a otros lugares donde hay gente que necesita saber esta información y que la acerquemos. Ahora todavía no se aprueba, pero hay una iniciativa para que nosotros como investigadores también publiquemos artículos de divulgación. Todavía no está aprobada, pero nos están empezando a llevar a eso. Esa sería una, ¿no? Que nos obliguen un poco, ¿no? Que ya, para que todos lo hagamos, y obviamente unos lo van a hacer mejor que otros porque no todos tenemos el mismo talento, ¿no? Pero en realidad es como el interés que haya y que ustedes que están ahorita, por ejemplo, por algo se metieron a esta taller o en esta semana, ¿no? Entonces, que no lo dejen como, ya aprendí una cosa y ya no la quiero hacer, sino que vean si lo pueden aprovechar y hacerlo como un estilo de vida, ¿no? Bueno, como editor de una revista, sí. ¿Cuál considera usted que es el mayor reto que se presenta a la hora de comunicar o informar sobre un nuevo resultado, nuevas investigaciones, descubrimientos? La claridad, ¿no? En el orden. Tengo colegas que mandan los artículos y muchas veces no está muy claro qué es lo que la pregunta que se querían contestar y cómo lo contestaron. Hay como una desconexión a veces, ¿no? Eso es muy importante, que la pregunta que se genere haya una consecuencia lógica de los análisis, las formas de tomar los datos para contestarla, ¿no? Y muchas veces hay desconexión ahí, ¿no? Entonces eso es lo que, en mi caso, y los colegas, porque yo como soy editor, mi papel es, recibo el trabajo, yo leo si tiene las características para ser publicable en la revista y lo mando a otras personas a que revisen. Ese es mi papel como editor, yo no reviso. Y luego ya ellos me dan sus opiniones, se llama arbitraje, lo leen, lo revisan y ven si tiene rigor científico y entonces aceptan o no. Y muchas veces lo que pasa es que aunque yo le vea potencial, luego cuando ellos lo revisan ven que hay muchas cosas que no están bien armadas, bien explicadas, no hay una conexión, como decía, entre la pregunta y los métodos y termina rechazando ese trabajo. Entonces eso es como la parte principal que yo veo como el reto, ¿no? Y yo como editor, que no es una pregunta, pero también es bien importante, el tiempo, ¿no? Porque luego muchas veces me mandan 4 o 5, tengo temporadas de que me mandan tantos y luego tengo que dar clases y luego tengo que hacer lo mío y así, y a veces se me retrasan las cosas, se me alentan y entonces es un reto, ¿no? De tener tiempo para poder hacer todo. Ahora, ya hablando de las publicaciones, ¿usted considera, porque se ha visto, o como mencionaban anteriormente,
que ahora se exigen, no sé, ten 10 publicaciones en mínimo estas revistas o así. Es como cumplir con una cuota. ¿Usted cree que se está perdiendo o se están volviendo sobrevaloradas estas publicaciones? Porque antes teníamos una publicación cada año, ¿no? Y ahora que se tienen 5 por el mismo investigador, o sea, ya pierden ese valor o generan más valor o ¿qué? ¿Cuál es su opinión? A mí me gusta publicar, entonces para mí no es problema que publiquemos. Obviamente, mientras lo que ha hecho esta administración de Ciencia y Tecnología de México, que evalúa a los investigadores por publicaciones, es que ha hecho varias como categorías. Te dicen, bueno, para el nivel 1, por ejemplo, tienes que tener por lo menos 2 artículos publicados y dentro de esos 2 artículos en 3 años, es decir, básicamente 1 por año o menos de 1 por año, tienes que ser en alguno de ellos, al menos en mi área, autor principal, o sea, ir de primer autor, o ser el líder de la investigación, que en este caso le llama autor de correspondencia, el que envía el artículo. ¿Sí? Y dice, si no tienes eso, no hay problema. Puedes no tener esas características en tus publicaciones, pero entonces tienes que tener, aunque sea un artículo, pero en las revistas de mayor divulgación, es decir, mayor factor de impacto, de mayor alcance, como decíamos hace rato. O si no, tienes que tener 10 artículos, no importa en qué posición vayas, pero tener ese volumen, ¿no? Entonces, no es tan estricto, hay mucha variación y lo que quiere hacer esta administración es como ponderar que hay un equilibrio entre lo cuanti, o sea, el volumen, y la calidad, ¿no? Y lo cualitativo, ¿no? Qué tan buenos son tus artículos. Entonces, en ese juego estamos, ¿no? Cada uno se pone en el carril o en la bolsa que le corresponda, ¿no? Si eres muy bueno, pues si produciste 10, 15 en 3 años, pues te metes en la evaluación o te evalúan por volumen, ¿no? No por calidad. Si preferiste en lugar de producir mucho, o en esa época del año produciste menos, pero produciste uno muy bueno, pues entonces te evalúan por calidad, no por cantidad. Entonces hay variación, no es tan estricto, ¿no? Obviamente hay quejas de los profesores o de los colegas que no pueden publicar por la carga de trabajo de otras materias, otros temas más bien que tienen, ¿no? Como docencia, no sé, formación de tesistas, no sé, administración, que también nos toca hacer, ¿no? Gestión y administración. Entonces ellos son los que regularmente se sienten como que pues no pueden competir con todos los demás, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio y eso es lo más complicado, ¿no? Pero yo creo que no, que no se está perdiendo calidad al publicar mucho, ¿no? Y pues uno tiene que acomodarse en las diferentes formas de evaluación que hay, ¿no? Bueno, actualmente, ¿cuál considera que es el estatus de la ciencia en México? A ver, a nivel mundial no estamos tan bien, ¿no? Estamos, yo creo que como, si dividiéramos así como del máximo al mínimo y la mitad, yo creo que estamos como de la mitad para abajo, más o menos, como la mitad para abajo. Eso a nivel mundial. Ahora, si nos ponemos en nuestro contexto de dónde estamos, que no somos ni norteamericanos ni sudamericanos, sino que estamos como a la mitad de la región, seguimos siendo de los 3 países de la región que somos líderes en investigación. Los 3 países son Brasil, Chile y México. Y ahí va atrás de nosotros, o pegadito, siempre nos está repuntando Argentina, ¿no? Ahí va con nosotros. Somos los 3. Y si tú te vas a Colombia, si te vas a Costa Rica, si te vas a Ecuador, a Perú, no existe la investigación. No existe un CONACYT, o al menos no con las características que tenemos nosotros, una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Entonces, pues digamos que hay niveles, ¿no? Si nos ponemos en el nivel mundial, sí estamos como de la mitad para abajo, nos falta todavía mucho. Pero si nos ponemos en el nivel regional, somos líderes, ¿no? Y principalmente en áreas de ciencias sociales y humanidades. Ahí es donde somos líderes. Los investigadores de la región y de muchas partes del mundo publican en revistas que nosotros tenemos acá en México. Ahora ya hablando más específicamente de la ciencia o de la biología, en este caso, ¿cuál considera usted que son las líneas que actualmente tienen mayor auge en México de ciencia? ¿En biología? En biología, sí, disculpe. Buena pregunta. Bueno, sí, no es tan difícil.
todo el mundo se está yendo ahorita a la parte molecular. Todos están interesadísimos en conocer los genes que regulan tal, los genes que regulan el sueño, los genes que regulan todo, ¿no? Entonces, ahorita todo el mundo se está yendo hacia la parte molecular, es como el área más pujante, ¿no? Los genes que regulan, por ejemplo, ahora estuve, bueno, no era de México, pero había una estudiante, una investigadora mexicana trabajando en eso. Los genes que regulan que los animales migren, que le van a decir que vayan, por ejemplo, la mariposa monarca, que es la hora de venir a México, ¿no? O es la hora de regresar a Canadá y Estados Unidos, ¿no? Entonces, toda esa información ahorita es como lo que más se está investigando. ¿Cómo ve el campo laboral de la biología aquí en México? Es malo, no es bueno. Depende también el área, ¿no? Donde te vayas a trabajar. Y biología es muy amplio, como platicamos hace un momento, puedes estudiar desde la parte como muy agrícola, ¿no? Puedes colaborar con agrónomos, hasta con ingenieros en minería, o sea, es muy amplio, puedes tener muchas aristas de colaboración, con médicos, ¿no? Hasta con físicos. Ahora va a haber un evento en la UAP de biología cuántica. Son físicos estudiando cosas de biología, ¿no? Pero a nivel cuántico, ¿no? Entonces, puedes colaborar con todo el mundo. El problema es que en México no se valora mucho la parte de... No es que no se valora, sino que los espacios para hacer investigación en biología son muy reducidos, ¿sí? Por tradición, casi todos los espacios de investigación están ocupados por los más importantes, por médicos, por físicos, ingenieros, químicos, médicos y quizás físicos, ingenieros. Y biología va ahí como abajito, todavía no hemos logrado que se nos valore al nivel de un médico o de un físico o de un químico, ¿no? Para tener espacios de trabajo. Pero eso va a cambiar, se los aseguro, porque como le estamos dando la torre al planeta, van a tener que por los biólogos, porque nosotros tenemos las soluciones para poder hacer recomendaciones. Si un ingeniero puede crear a lo mejor un aparato para que limpie el agua, sí, pero limpias el agua y los animales y las plantas, ¿no? ¿Quién te va a decir qué necesitas tener en el agua para que pueda haber peces, aves, para que pueda haber ranas, ¿no? Sí necesitas a fuerza de un biólogo, ¿no? Y un ecólogo. Entonces viene nuestra revancha. Sí, próximamente. Esta es una pregunta un poco más llevada a este ámbito que nos menciona de cómo interactúa un ingeniero, un biólogo. En nuestro caso somos, en nuestro equipo, ingenieras en biotecnologías todas. Y ya es una carrera mucho más multidisciplinaria en la que no solo vemos el área de ingeniería, sino también mucho la biológica. Entonces, ¿usted cree que al final de cuentas esta sinergia se lleve a cabo de manera pronta en México o si debemos de ir como paso a paso? Pues como platicamos hace rato en la mesa de discusión o de plática, de debate, va a ser pronto porque ya nos está llevando esta administración a que convivamos con otros colegas de otras disciplinas, ¿no? Si te quedas solamente con estudiar las patitas en mi caso, ¿no? O en el caso de los biólogos puros, las patitas del mosquito, Aedes, no sé cuál, te vas a quedar solo aislado, ¿no? Y entonces volvemos a lo del impacto. Las revistas en las que vas a poder publicar, pues solo va a ser las revistas que describen las patitas de los mosquitos de tal, ¿no? Y ya no vas a poder publicar donde están hablando de cómo los mosquitos pueden vivir tanto tiempo y pueden estar en un lugar donde hay tanta área verde y cómo eso afecta a la prevención de enfermedades. Ahí ya entra un médico, ya entra un arquitecto quizás, un ingeniero y un biólogo, y entonces tiene más alcance, ¿no? Entonces sí, el momento actual nos está llevando a eso. ¿Qué tan rápido va a ser? Esa es la gran pregunta, no sé, no creo que vaya a ser muy rápido, porque poniéndolo en términos de biológicos o ecológicos, no está el ecosistema, no está listo, ¿no? O sea, no está el espacio para que todos convivamos y nos entrelacemos. Apenas el gobierno está diciendo, tienen que hacerlo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? No sé. Ustedes se van a arreglar y ustedes pónganse de acuerdo, ¿no? Pero nos están llevando a eso. En un futuro cercano, si es que es posible, ¿usted cree que gracias al avance de la ciencia y la tecnología, los seres vivos, todos los seres vivos, podamos vivir y adaptarnos en ambientes, en ecosistemas artificiales? Muy buena pregunta. Yo pienso que sí lo vamos a hacer. O sea, al final el ser humano tiene esa
como esa, por curiosidad es así, ¿no? Por curiosidad mandó una nave espacial y llegó a la Luna y aquí mandaron una misión a Marte. Entonces estamos yendo hacia allá, ¿no? Va a haber información o va a haber tecnología y ciencia para hacer eso, ¿no? Ahora, ¿qué tan digamos, masivo va a ser? Eso sí yo creo que no va a ser tan masivo, ¿no? Yo creo que lo primero que va a haber, antes de que lleguemos a tener la tecnología y la ciencia, la tecnología sobre todo, para vivir en lugares donde son muy inhóspitos, primero vamos a tener a los robots en nuestras casas y todo, ¿no? Los robots así están invadiendo todo ahora, y eso es lo primero que va a haber como de cambios de tecnología que yo pienso así masivos, ¿no? Ahora, hablando sobre esta área ya de, estructuras artificiales, no sé si ha oído acerca del proyecto de Biosfera 2. Hace mucho tiempo, sí, casi no me acuerdo. Que es, bueno, es eso, ¿no? Implementar en un lugar cerrado diferentes ambientes y que nosotros podamos modular sus interacciones. Usted, que su línea central es eso, las interacciones entre las especies, ¿qué opina de este tipo de proyectos o de este tipo de alcances que puede llegar a tener el humano? Son súper interesantes. Yo lo recuerdo haber leído cuando estaba en la licenciatura hace mucho tiempo ese proyecto, y la verdad es que no recuerdo cómo terminó, si lo pudieron hacer o no, pero es muy complejo, o sea, si tuvo éxito, ¿no? De simular un ecosistema, porque hay un montón de interacciones y son re complejas y todavía no las entendemos, cómo funcionan, cómo se modulan, ¿no? Estamos camino a eso. La teoría de redes que le inventó un físico, no me sale el nombre ahora mismo, que creó la teoría de redes, nos está ayudando a entender cómo interaccionamos y cómo se modula una red de interacciones biológicas y sociales y de todo, ¿no? Tiene aplicaciones en todo, pero en biología, cómo se modula y cómo hace que se cambie la estructura, y que entonces cómo podemos modular un ecosistema o replicar un ecosistema. Yo creo que a corto plazo no lo vamos a tener, ¿no? Y no porque no se pueda, sino porque creo que nos vamos a enfocar primero a resolver los problemas ambientales de nuestra casa, no de una casa artificial, sino de cuidar nuestra casa ahora, y ya después veremos si inventamos una casa nueva con todas las interacciones y que haya todo para que podamos cultivar una papa y comer ahí y tener todo, ¿no? Agua y demás, ¿no? Yo creo que es más necesario ahora mismo, y todo el mundo está en eso, en cuidar la casa que tenemos, ¿no? ¿Cómo se dice? Tenerla habitable, ¿no? Bueno, ahorita encontramos un artículo científico en el que Los Cabos está implementando el uso del código de barras para la identificación de especies marinas, terrestres, aves. Y pues nuestra pregunta es, ¿considera que ayuda el uso de códigos de barras para la identificación de especies? O si considera que hay métodos como el NCBI, la base de datos del NCBI, para la clasificación de estos. A ver, es un tema súper bonito y que a mí me interesa en parte. No me he metido, todavía no he hecho mis primeros, no he contribuido al COI, ¿no? A las secuencias de citocromoxidasa 1, que creo que son las que se identifican en COI 1 y COI 2, me parece. Es un proyecto súper interesante y una herramienta que complementa, ¿no? Yo, como soy más joven y más ecléctico, digámoslo así, a mí no me causa escozor decir que eso sirve, ¿no? Pero si tú se lo preguntaras a una persona más grande y que él prefiere identificar las cosas por morfología, por contar cuántas patas tiene y todo eso, te va a decir que eso es del diablo, ¿no? Que no, el código de barras no sirve y no sé qué, ¿no? Entonces yo lo veo más bien como una herramienta complementaria. Tenemos que tener, en algunos casos, para contestar preguntas, información de nivel morfológico, sin tener que extraer los genes o caracterizar las especies de nucleótidos, para identificar una especie, y a veces no se puede con la morfología, porque hay especies que son tan similares por fuera que dices, ¿no? Y se comportan igual y viven en los mismos lugares, pues yo no sé si es una o dos, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el COI, ¿no? O el código de barras. Y también en los casos donde por capacidades técnicas, o sea, yo no estoy preparado para identificar una especie con la pura morfología, con las patas, con los colores y tal, pues mejor me voy a los genes, que una máquina me va a decir cómo son los genes, y entonces yo ya veo a qué se parece más, ¿no? Entonces se complementan. Yo creo que es una buena herramienta. Lo del...
¿cómo se llama? Gymbank, ¿no? Me hablaste. Pues eso es como el repositorio, ¿no? Ahí va todo y lo mejor es que es abierto, ¿no? Mundialmente, que ustedes acá y alguien en China y en Japón lo puede acceder y puede tener información. Esa es una de las grandes ventajas de la ciencia de nuestra época, de hacerla como transparente y accesible a todos, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que está muy bien, es una herramienta que sirve. Es uno de los proyectos en México con más dinero y más constancia. En México existe una red, de hecho, de investigadores que solo se dedican a hacer código de barras, no sé si lo sabían, pero es de las más fuertes que hay en México y trabajan súper bien y espero que sigan trabajando. Pues ya para ir cerrando la entrevista, más enfocado a su carrera, Sí. Usted me parece que apenas pasó al nivel 2 de CONACYT. Sí, Felicidades. gracias. Para un investigador, ¿qué significa realmente ser parte no solo del sistema de investigación, sino ir escalando estos niveles a nivel mundial, porque es reconocimiento mundial? Sí, pues es un orgullo, para empezar, ¿no? Es un orgullo porque al menos los colegas cuando se enteran de esto dicen, es que apenas tienes 5 años que te graduaste del doctorado. Yo tengo ya 10 y todavía sigo en el 1, ¿no? Obviamente cada uno tiene su historia, sus formas y tal. Para mí, para empezar, es un orgullo y para continuar, ¿qué significa? Pues significa primero el reconocimiento de tus otros colegas, porque están citando tu trabajo. Para que puedas llegar a este nivel, tienes que tener más de 200 citas en el mundo, ¿no? O sea, que haya gente que haya citado tus trabajos 200 veces por lo menos, de ahí para arriba, y tener más de 20 publicaciones. Entonces, sí significa un reconocimiento, significa razón de orgullo y motivación, ¿no? Para seguir. Ahorita yo ya no puedo ver para abajo. Ya al momento que me dieron ese reconocimiento, yo ya desde hace como 2 meses que me lo dieron, no, como 1 mes y medio más o menos, un mes, yo ya estoy pensando en qué responsabilidades nuevas tengo, ¿no? Ahora ya no me puedo relajar, ya tengo que tener más publicaciones, tengo que tener estudiantes de posgrado, entonces tengo que empezar a armar mi ecosistema para que yo pueda mantenerme en ese nivel y seguir subiendo, porque mi aspiración es llegar al 3 y llegar al 9, entonces no quiero llegar aquí. Pues nuevamente muchas felicidades, agradecemos su participación en esta semana ahí de reportaje científico. Creo que las aportaciones que los investigadores hacen a nuestro ámbito de estudiantes es muy importante, como ustedes mismos lo mencionaban en la conferencia pasada, a veces el que un profesor o que un investigador o que alguien del área a la que te vas a dedicar te diga ciertas cosas o te explique mucho más sobre los ámbitos, ayuda mucho a decidir qué queremos hacer o qué podemos llegar a hacer. Entonces, nuevamente, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Gracias a